El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para Siempre, en su segmento especial El Maratón. 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Pero muy buenos días, buenas tardes ya, mis queridos hermanos, acá en Panamá. Son las 4:45. Vamos a dar inicio a nuestra primera sección del día, hoy en un horario especial, debido a que esta área donde vivimos sufrió un apagón de energía eléctrica todo el día. Recién regresó a golpes de hace como 2 horas. Así que por esa razón, hoy solo vamos a tener 2 programas. Ahora mismo estamos teniendo problemas con la cámara principal que no quiere abrir. Parece que nos vamos a tener que ir sin cámara. Porque parece que otra aplicación la tiene. Pero no importa. Nos vamos sin cámara. No hay cámara. No se conecta. No hay cámara. Vamos entonces con el saludo para el profe. Saludo, profe. Le hemos proporcionado el repaso de lo que vimos en la última sección. Vamos con este repaso para introducirnos en el tema de esta tarde. Ayer vimos lo que llamamos el método RapiPeca y hicimos el resumen o el análisis del capítulo 3 de Romanos y le aplicamos el método RapiPeca y luego lo asociamos con la primera etapa de el pueblo de Israel, o sea, la creación. Vamos a repetir este análisis asociado ahora a la primera etapa, buscando las 4 características de la etapa: Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 19:10, Juan 16, versículo 33 y
el paralelismo con el resto del Nuevo Testamento y los escritos de Elena G. de White. Adelante, profe. Muy bien, gracias a los que ya están conectados. Oreste Lora Roya, hola, saludos. Un saludo para Oreste. ¿Me escucha bien? Gracias por el me gusta. Me dice si me escucha bien, ¿sí? Vamos a saludar también a Sally Limón. ¿Desde dónde me escribe? ¿Desde dónde me escribe Sally? ¿Desde dónde me escriben? Déjenme saber desde dónde me escriben y déjenme saber si el tema que estamos teniendo les agrada. Keyan Darío Arevalo Frías, saludos. Sally Limón está en México. Perfecto. Aquí tienes el análisis del capítulo 3 de Romanos, aplicando el modelo Rapi Pekka y asociándolo con la primera etapa del pueblo de Dios, la creación. También integramos los 4 puntos de esa etapa, el paralelismo con las escrituras y citas complementarias. Rapi Pekka, aplicado a Romanos 3, asociado a la creación. Romanos 3 destaca que tanto judíos como gentiles están bajo pecado y necesitan la gracia de Dios. Pablo muestra que la ley revela el pecado, pero no puede justificar. La justicia de Dios se manifiesta por la fe en Jesucristo para todos los que creen. A través de su sacrificio somos redimidos y declarados justos ante Dios, no por obras, sino por gracia. Este capítulo conecta con el propósito de restauración en la creación, donde Dios inició un plan para reconciliar a la humanidad con Él tras el pecado. Análisis. Pecado universal. Desde el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad quedó bajo condenación. Romanos 3:23 refuerza esta verdad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 2. La ley revela nuestra necesidad de salvación. En la creación, el mandato era obedecer a Dios. Sin embargo, el hombre falló. La ley dada posteriormente refleja la incapacidad humana para cumplirla por sí misma. 3. Justificación por fe. El capítulo resalta que Cristo es el medio de reconciliación. En la creación, Dios anticipó la solución al pecado, que se cumpliría en Cristo. Génesis 3:15. Paralelismos. 1. Con la creación. En Génesis, Dios establece una relación basada en obediencia y fe. Adán y Eva rompieron esta relación, pero el plan de redención fue revelado. Romanos 3 muestra cómo esta redención se cumple en Cristo. Con Apocalipsis 14:2, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe en Cristo es la clave para mantenernos firmes, como señala Romanos 3. Con los escritos de Elena G. de White, En el camino a Cristo, ella explica cómo la justicia de Cristo cubre nuestras faltas. Como lo presenta Romanos 3, Dios en su amor ofreció una solución perfecta en Cristo. Imagina un jardín perfecto que se marchita debido a la desobediencia. Aunque todo parece perdido, el jardinero Dios planta una nueva semilla, Cristo, prometiendo restaurar el jardín. Esto refleja el plan de salvación iniciado en la creación y cumplido en Jesucristo, como se presenta en Romanos 3. Preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo podemos reconocer nuestra necesidad constante de la gracia de Dios? 2. ¿Qué significa para ti vivir bajo la justicia de Dios y no bajo tus propias obras? ¿De qué manera el plan de redención iniciado en la creación refuerza tu fe en la salvación por Cristo? Escrituras complementarias, Éxine, primera promesa de redención. 2. Apocalipsis 14:12, fe de Jesús y obediencia a los mandamientos. Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 4. Elena G. de White, El camino a Cristo, sobre cómo la justicia de Cristo suple nuestras faltas. Conclusión. Romanos 3 refuerza el mensaje central del Evangelio. Todos hemos pecado, pero a través de Cristo somos justificados. En la creación, Dios dio inicio al plan de redención, que se cumplió en Cristo y ahora nos da esperanza.
La fe en Él nos restaura y nos reconcilia con Dios, llamándonos a vivir en obediencia y comunión con Él. Como creyentes, debemos recordar que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de Cristo. Esto debe llevarnos a una vida de humildad y gratitud, compartiendo este mensaje con otros. Además, debemos reflejar la justicia de Dios en nuestra vida diaria, siguiendo su ejemplo y confiando en su gracia. Conexión con la primera etapa. Cita bíblica. Génesis 1:3. Dios creó un mundo perfecto y estableció su autoridad y propósito eterno. Dos mandamientos. Adán y Eva debían obedecer, pero al fallar, introdujeron el pecado. Tres propósito. Restaurar la comunión con Dios, lo cual comenzó con la promesa de redención en Génesis 3:15. 4. Paralelismo. Así como el pecado fue universal desde la creación, la gracia de Dios se ofrece universalmente a través de Cristo. Romanos 3. Con esta conexión mostramos cómo la justicia de Dios en Romanos 3 se enraiza en el plan eterno de redención iniciado desde la creación. Espero que este análisis sea útil. Si deseas ajustes o más detalles, avísame.
La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José A. Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Romanos 3. De la versión Reina Valera 1960. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? No hay justo. 9. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. 17. Y no conocieron camino de paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Por qué no hay diferencia? 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida, por cuál ley, por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles.
30 Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 31 Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Modelo Rapipeca definitiva. 1. R. Resumen. Breve repaso de los puntos principales del capítulo o pasaje. Establece el contexto y los eventos claves. 2. A. Análisis. Estudio profundo de los elementos importantes del texto, contexto histórico, cultural y teológico. P. Paralelismos. Comparaciones con otros textos bíblicos o eventos históricos que amplíen la comprensión del capítulo. 4. I. Ilustración. Parábola, metáfora o historia breve que clarifique o refuerce el mensaje central del texto. B. Preguntas de reflexión. 3 o más preguntas que inviten a la audiencia a meditar y aplicar el mensaje a sus vidas personales. 6. E. Escrituras complementarias. Referencias bíblicas adicionales que iluminen o refuercen los temas tratados en el capítulo, con especial énfasis en los escritos de Ellen G. White, que proporcionan mayor luz sobre los principios y propósitos divinos. 7. C. Conclusión. Resumen final del aprendizaje, destacando el propósito espiritual del pasaje. Aplicación. Llamada a la acción o implementación práctica de las enseñanzas en la vida diaria. Perfecto. Vamos a aplicar el modelo Rapipeca al capítulo 3 de Romanos, siguiendo los puntos que hemos trabajado. R. Resumen. En Romanos 3, el apóstol Pablo aborda varias preguntas sobre la justicia de Dios, la condición humana y la obra de la salvación. Comienza respondiendo a las objeciones sobre la ventaja de ser judío, explicando que la ventaja no radica en el simple hecho de ser parte del pueblo de Israel, sino en la fidelidad de Dios hacia sus promesas. Luego, Pablo afirma que todos los seres humanos, judíos y gentiles, son igualmente culpables ante Dios, citando varias escrituras para demostrar la universalidad del pecado. El capítulo concluye con una afirmación de que la justificación se recibe por fe en Jesucristo, y no por las obras de la ley, destacando que la gracia de Dios es la que justifica al creyente. A. Análisis. Este capítulo es fundamental en la carta a los romanos porque profundiza en el concepto de la justicia divina y cómo se revela a través de la fe en Jesucristo. Pablo aborda el pecado de la humanidad, enfatizando que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3. También desafía la idea de que la justicia divina se puede alcanzar a través de la ley, ya que la ley solo revela el pecado, pero no tiene poder para justificar. Además, el pasaje introduce el concepto clave de la justificación por la fe en Cristo. Pablo afirma que es la gracia de Dios la que nos justifica, no nuestras obras. Romanos 3:28. Esta verdad está en el corazón del Evangelio, mostrando que, aunque todos somos culpables, Cristo ha provisto la solución para nuestra justificación al morir en la cruz por nosotros. Paralelismos. El concepto de la justicia de Dios en Romanos 3 se conecta con el Antiguo Testamento, donde vemos que la ley fue dada para mostrar la santidad de Dios, pero también la necesidad de un Salvador. En el Salmo 14:3, por ejemplo, se dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, lo cual es citado por Pablo en Romanos 3 para demostrar la universalidad del pecado. Además, el tema de la justificación por fe resuena profundamente con lo que Pablo escribe en Gálatas 2:16 y Filipenses 3:9, donde también subraya que la salvación no se basa en las obras, sino en la fe en Cristo. Este paralelismo con las epístolas de Pablo ayuda a entender que la justificación por fe es una verdad constante en sus enseñanzas. Y ilustración. Imaginemos que un hombre es arrestado por un crimen que cometió. El juez lo condena, pero el abogado defensor, en lugar de presentar excusas, paga la deuda del crimen con su propia vida. De manera similar en nuestro caso, Cristo pagó por el pecado de la humanidad con su sacrificio en la cruz, aunque no lo merecíamos. Esta ilustración ayuda a comprender el principio de la justificación por fe. La deuda es pagada por otro y la gracia es lo que nos justifica ante Dios. Preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo nos afecta el entender que todos, sin distinción,
hemos pecado ante Dios. 2. ¿De qué manera el reconocer que nuestra salvación depende de la gracia y no de nuestras obras cambia nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios? 3. ¿Qué significa para ti vivir bajo la justicia de Dios y cómo podemos reflejar esa justicia en nuestras interacciones con los demás? Escrituras complementarias. Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Además, es importante consultar los escritos de Elena G. de White, que profundizan sobre el tema de la justificación por fe, como en el libro El Camino a Cristo, donde se explica cómo la gracia de Dios nos justifica, incluso cuando no lo merecemos. C. Conclusión. Romanos 3 nos enseña que todos somos culpables ante Dios, pero que, por la gracia de Dios, podemos ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. La ley no puede salvarnos, pero nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. A través de Cristo hemos sido perdonados y declarados justos ante Dios, no por nuestras obras, sino por su amor y gracia. Como creyentes, debemos recordar siempre que nuestra justificación no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo en la cruz. Esto debería liberarnos de la carga de la autojustificación y permitirnos vivir en libertad, sabiendo que nuestra salvación está asegurada en Él. Además, debemos compartir esta verdad con otros, invitándoles a experimentar la gracia de Dios, que no discrimina entre ricos y pobres, judíos y gentiles, sino que ofrece perdón a todos los que creen en Jesús. Este es el análisis aplicado a Romanos 3 usando el modelo Rapi-Peka. Puedes revisarlo y ajustar cualquier detalle si es necesario. Gracias, profe Elvira. Ahora vamos con la hermana Rosita y el análisis de este capítulo. En la voz computarizada de Estrella del chat ClipChuamp. Adelante, Estrella. Vamos a seguir el análisis de este capítulo realizado por Rosita. Romanos 3, ¿hay esperanza para los culpables? Después de haber sido declarados culpables en los capítulos 1 y 2 de Romanos, nos preguntamos si hay esperanza. El capítulo 3 de Romanos sigue recordándonos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, versículo 23. En Romanos 3, versículos 10 al 18, Pablo sigue describiendo nuestra relación con Dios. No hay justo, ni aun uno, versículo 10, no hay quien busque a Dios, versículo 11, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno, versículo 12, sepulcro abierto es nuestra garganta, versículo 13, etc. Además de separarnos de Dios, el pecado también estropeó la imagen divina en el hombre, véase Romanos 5, versículo 12. Y desde la caída de Adán, seguimos estando destituidos de la imagen y la gloria de Dios, hasta el punto de que somos incapaces de cumplir los requisitos de la ley de Dios y de establecer nuestra propia justicia. Pero qué interesante que en Romanos 3, verso 24, Dios declara que podemos ser hechos justos en nuestra relación con Él a través de la gracia. ¿Qué es la gracia? Hay varias definiciones de la palabra gracia. Sin embargo, hay una que nos llamó la atención: la gracia es un don, un favor hecho. La gracia es el amor transformador, ilimitado e inclusivo de Dios hacia los hombres y mujeres pecadores. No es ampliamente la misericordia de Dios y su voluntad de perdonar, es un poder activo, vigorizante y transformador para salvar. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios nos está perdonando libremente a todos por su amor ilimitado. ¿Cómo es esto posible? Los hombres han vivido en odio y rebelión contra Dios, Romanos 1, versículos 21, 30 y 32, han pervertido su verdad, Romanos 1, versículos 18 y 25, han preferido adorar bestias y reptiles, Romanos 1, versículo 23, han profanado su imagen en sus propios cuerpos, Romanos 1, versículos 24 a 27, han blasfemado su nombre, Romanos 2, versículo 24, y hasta han despreciado a Dios por su paciencia y tolerancia, Romanos 2, versículo 4.
Y para colmo, los seres humanos asesinamos a su Hijo que fue enviado para salvarnos. Hechos 7, versículo 52. Comentario bíblico adventista, comentario sobre Romanos 3, versículo 24. Sin embargo, a pesar de todo, Dios ha seguido mirándonos con amor y bondad, para que la revelación de su bondad nos lleve al arrepentimiento. Romanos 2, versículo 4. Nunca entenderemos cómo Dios puede amarnos a pesar de nuestra pecaminosidad y maldad. ¿Cómo podemos rechazar a un Dios amoroso como nuestro Dios? ¿Cómo pueden los seres humanos decir, no me importa cuánto me ames, no quiero tener nada que ver contigo? Déjame en paz y déjame vivir mi vida. Si perezco, perezco. Cuando vemos el amor de Dios revelado a través de su Hijo en la cruz del Calvario, no podemos rechazarlo. Simplemente no podemos. Queremos vivir. Queremos mostrar nuestro agradecimiento por todo lo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho y siguen haciendo por nosotros hoy. Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Es el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad. Consejos para padres, maestros y alumnos, sección 7, El maestro y la obra, capítulo 32, una consagración más profunda, página 236. Permitamos que el amor de Dios nos acerque a Él y seamos restaurados a una relación correcta con Él. Será la mejor decisión que jamás hayamos tomado. Bendiciones. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 Hola tardes y amigos, mañanas. ¿alguna vez Luego se han el preguntado santuario será purificado. El Evangelio de Juan nos habla de Jesús. Usa frases especiales para mostrar quién es Jesús. Jesús dijo, yo soy. Estas son palabras poderosas. Dios usó estas palabras hace mucho tiempo. Le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Cuando Jesús dijo, yo soy, mostró que es Dios. Jesús quería que la gente lo entendiera. Usó ejemplos sencillos. Habló de cosas que todos conocían. Dijo, yo soy el pan de vida. También dijo, yo soy la luz del mundo. Estas frases son importantes. Nos dicen que Jesús es especial. Él es más que un hombre. Él es Dios con nosotros. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué quiso decir? Así como necesitamos pan para vivir, necesitamos a Jesús para nuestras almas. Él nos da alimento espiritual. Este alimento nos ayuda a vivir para siempre con Dios. Luego Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El mundo es un lugar oscuro a veces. Tomamos decisiones equivocadas. No sabemos qué hacer. Jesús es como una luz en la oscuridad. Él nos muestra el camino correcto. Cuando seguimos a Jesús no tenemos que tener miedo. Él nos guía y nos protege. Él es la luz verdadera que brilla para todos. Jesús también se llamó a sí mismo el buen pastor. Ama y cuida a sus ovejas, las protege del peligro. Jesús es nuestro buen pastor. Él vela por nosotros. Una de las cosas más importantes que Jesús dijo fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino a Dios Padre.
No hay otro camino al cielo. Cuando creemos en Jesús, encontramos la verdad. Descubrimos el verdadero significado de la vida. Aprendemos a vivir de una manera que agrada a Dios. Jesús vino para darnos vida eterna. Este es un regalo especial para todos los que creen en Él. Significa vivir con Dios para siempre. Es una vida llena de alegría y paz. Aunque Jesús hizo cosas asombrosas, algunas personas no le creyeron. No querían seguirlo. ¿Por qué? No entendían quién era. Pero la vida de Jesús nos muestra cómo es Dios. Dios es amor. Él se preocupa por nosotros. Él quiere estar cerca de nosotros. Cuando leemos acerca de Jesús, aprendemos sobre el amor de Dios por nosotros. Era el año 1844. En todo Estados Unidos, un grupo de creyentes esperaba con ansias el regreso de Jesús. Estudiaban las profecías de la Biblia con corazones llenos de esperanza. Estos eran los primeros adventistas y su viaje de fe apenas comenzaba. Aunque sus expectativas iniciales no se cumplieron por completo, su fe no flaqueó. Sabían que Dios los guiaba en un viaje especial. Este pequeño grupo, armado solo con sus Biblias y el poder del Espíritu Santo, profundizó en las profecías. Estaban decididos a comprender el plan de Dios. Su dedicación los llevó a un descubrimiento profundo. Dios los estaba guiando a una comprensión más profunda de su plan de salvación, centrado en el santuario celestial. Dios levantó mensajeros fieles para pastorear este movimiento incipiente. William Miller, un humilde granjero, cautivó a muchos con su poderosa predicación sobre las profecías. Elena G. de White, una joven bendecida con el don de la profecía, brindó consuelo y guía a través de sus escritos inspirados. Estos pioneros y muchos otros dedicaron sus vidas a compartir la luz de la verdad. Viajaron por todas partes, compartiendo las buenas nuevas del pronto regreso de Jesús. Enfrentaron oposición, burlas e incluso persecución. Pero a pesar de todo, su fe nunca flaqueó. Sabían que estaban siguiendo el llamado de Dios, y eso les dio una fuerza inquebrantable. Los primeros adventistas descubrieron una hermosa verdad escondida en el libro de Hebreos, el santuario en el cielo. Aprendieron que Jesús, nuestro sumo sacerdote, estaba ministrando en nuestro nombre. Así como el santuario terrenal requería purificación, también lo hacía el celestial. Esta purificación, se dieron cuenta, representaba el juicio y el borrar de los pecados para aquellos que aceptaban a Jesús. Esta comprensión trajo un inmenso consuelo y esperanza. Era un mensaje del increíble amor y misericordia de Dios, un amor que iba más allá de la tumba. Abrazaron esta verdad con alegría, sabiendo que sus pecados podían ser perdonados y olvidados. Sección 4. Esperando su regreso. La anticipación del regreso de Jesús ha sido la fuerza impulsora de la fe adventista desde sus inicios. Esperamos ansiosamente el día en que Él dividirá el cielo del este, y finalmente lo encontraremos cara a cara. Esta esperanza no es una espera pasiva, sino una preparación activa. Nos esforzamos por vivir vidas que reflejen su amor, compartiendo su mensaje de esperanza con un mundo que lo necesita desesperadamente. Cada día es un regalo precioso, una oportunidad para acercarnos más a Él y para prepararnos a nosotros mismos y a los demás para ese glorioso día. Sección 5. Caminando por fe. A quien el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Este lema profundamente arraigado en el espíritu adventista nos asegura que no estamos solos. Dios equipa a los que llama y camina junto a los que envía. Mientras viajamos hacia nuestro hogar celestial, encontramos fuerza en esta promesa. Estamos unidos por nuestra fe, unidos por el amor de Jesús. Animémonos unos a otros, elevémonos unos a otros y caminemos de la mano en este viaje de fe. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, nuestros corazones llenos de su gozo y nuestras mentes enfocadas en la vida eterna que nos espera. Su regreso está cerca y cuando Él venga, estaremos listos.
Excelente trabajo con el modelo CM3PAR. La estructura es clara y profunda, perfecta para explorar a fondo cada etapa de la historia bíblica. ¿Te gustaría que exploremos un ejemplo específico de cómo abordar uno de estos puntos en el contexto de la creación y el jardín del Edén? Correcto, profe. Vamos a hacer exactamente eso. Vamos a trabajar con el primer punto, la primera etapa, la creación y el jardín del Edén. Primera etapa de la historia del pueblo de Dios, comenzando en Génesis. Desarrollemos este primer punto. Recordemos agregar las citas bíblicas o citas de historiadores como Josefo o cualquier otro que necesitemos para aclarar algunos conceptos. Me gustaría concentrarnos en los libros como Historia de la Redención y otros como El Conflicto de los Siglos y libros de la biblioteca de Elena G. de White, de ser posible. Excelente, José. Comencemos entonces con el primer punto de esta etapa inicial de la historia del pueblo de Dios, enfocándonos en la creación y el jardín del Edén, bajo el modelo CM3PAR. Desglose de la primera etapa. La creación y el jardín del Edén. 1. Cita bíblica. Génesis 1, 27-31. En estos versículos, Dios crea al hombre a su imagen y le otorga dominio sobre toda la creación. Este acto no destaca el valor y propósito del ser humano en el plan divino, sino también la comunión con Dios antes de la entrada del pecado. Génesis 2, 15-17. Dios da el mandato a Adán de cuidar y labrar el jardín, y establece un límite específico. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. 17. Aquí, Dios introduce el concepto de libertad junto con la responsabilidad y las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. 2. Mandamientos. La instrucción de Dios sobre el árbol del conocimiento representa un principio de obediencia. Este mandato prueba el libre albedrío de Adán y Eva y establece una línea directa entre la obediencia y la confianza en Dios. 3. Profeta o guía. En esta etapa, Dios es quien guía directamente a Adán y Eva. La relación era tan perfecta y cercana que no había mediador. La comunión con el Creador era completa, simbolizando un estado ideal de dependencia total de la voluntad divina. 4. Propósito. La creación del ser humano y su vida en el Edén
revelan el propósito original de Dios: vivir en armonía con Él, disfrutar de una existencia plena y libre de pecado. Esta etapa muestra cómo el diseño divino estaba fundamentado en la obediencia amorosa y la libertad dentro de los límites establecidos por el Creador. 5. Pregunta de reflexión. ¿Qué significa para ti el hecho de que Dios haya creado al ser humano a su imagen y le haya dado el libre albedrío? ¿Cómo puedes aplicar esta lección de confianza y obediencia en tu relación diaria con Dios? 6. Paralelismo con las Escrituras. Podemos conectar esta etapa con textos como Juan 1:1-3, donde se establece que Jesús, como el Verbo, estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron medio de Él. También en Colosenses 1:16 se refuerza que todo fue creado a través de Él y para Él. Estos versículos, al igual que el relato de Génesis, reafirman a Jesús como el Creador y muestran la intención original de Dios de tener una relación directa con la humanidad. 7. Aplicaciones a la era moderna tecnológica. Hoy, en una era tan avanzada tecnológicamente, el principio del libre albedrío sigue siendo relevante. La tecnología puede ser usada para acercarnos a Dios y a su creación, pero también representa una elección constante entre el bien y el mal, similar a la opción que Dios dio en el Edén. Además, esta lección puede aplicarse para recordar que la dependencia en Dios y el respeto por sus límites trae verdadera libertad. 8. Resumen. Esta primera etapa de la historia del pueblo de Dios establece los cimientos de la relación humana con Dios, la creación del ser humano en su imagen, el libre albedrío y la obediencia voluntaria como prueba de amor y respeto hacia el Creador. 9. Conclusión. La historia de la creación y el Edén nos invita a recordar el plan de Dios para la humanidad antes del pecado. En un mundo donde se valora la autonomía y la autosuficiencia, este modelo resalta que la verdadera libertad y felicidad se encuentran en vivir según el propósito y los límites de Dios. A través de su Espíritu, todavía hoy tenemos la oportunidad de escoger la obediencia y vivir en comunión con Él, tal como en el principio. Si deseas, podemos profundizar en algunos puntos específicos o agregar más citas y referencias para enriquecer aún más este bosquejo. Definitivamente, profe, que queremos trabajar sobre estamos concentrándonos en dos puntos en cuanto a que en toda etapa del pueblo de Dios se cumple Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 19:10. Entonces, hemos dicho que en esta primera etapa del pueblo de Dios, Adán y Eva tenían libre albedrío, pero también tenían una ley que cumplir. La pregunta es, ¿en qué consistía la ley de Adán y Eva? Tomando en cuenta que la Biblia no se contradice. Y en el libro de los Salmos encontramos que dice que la ley es eterna. Por lo tanto, antes que existiera Adán y Eva, ya la ley existía. Y si la ley no hubiese existido, Adán y Eva no hubieran podido pecar. Si la ley no hubiese existido, Lucifer en el cielo no hubiera podido pecar. Por cuanto como Lucifer pecó y Adán y Eva pecaron, entonces la ley de Dios existe mucho antes que cualquier criatura creada. Antes de la creación ya la ley existía. ¿De qué manera nos explica esto Elena G. de White en sus escritos? Como por ejemplo Historia de la Redención. ¿Qué podemos encontrar que nos aclare que la ley a la cual que conducían tanto a Lucifer en el cielo como a Adán y Eva en el jardín del Edén, y que ambos violaron, es la misma ley que recibió Moisés en tablas de piedra, y es la misma ley que hoy tenemos
como conductora y guía para marcarnos por dónde andar y por dónde no andar. Tenemos claro que el profeta del primer pueblo de Dios fue el mismo Dios, porque la relación con él era cara a cara. Adán y Eva no necesitaban un intermediario para relacionarse con Dios, porque lo tenían a su disposición 24/7. Muy interesante el enfoque que estás desarrollando. Efectivamente, tanto en el relato del Edén como en los escritos de Elena G. de White, se establece que la ley de Dios es eterna, y esto nos ayuda a comprender cómo la obediencia a esa ley era esencial para Adán, Eva y también para Lucifer en el cielo. Vamos a desarrollar estos puntos con más detalle. 1. La ley de Adán y Eva en el Edén. Aunque Génesis no menciona específicamente los 10 mandamientos en el Edén, la Biblia establece que Adán y Eva tenían un conocimiento claro del bien y del mal a través de la ley de Dios, que es un reflejo de su carácter. Al darles el mandato de abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios estaba estableciendo una línea de obediencia que reflejaba los principios de su ley eterna, que incluye aspectos como la lealtad y el amor a Dios sobre todas las cosas, Éxodo 23, y la dependencia en su palabra. Salmos 119 dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esto refuerza la idea de que la ley de Dios es eterna y que, incluso antes de la creación humana, existía un estándar moral que regulaba el comportamiento de los seres creados. 2. La ley en el cielo y en el Edén. Comentarios de Elena G. de White. Elena G. de White menciona en Historia de la Redención y otros escritos que tanto en el cielo como en el Edén, la ley de Dios estaba en efecto. Ella explica que Lucifer en el cielo, al rebelarse, violó los principios de esta misma ley. Lucifer cuestionó el gobierno y la ley de Dios, buscando independizarse de las restricciones divinas y establecer su propio sistema de justicia. De esta manera, el primer acto de desobediencia al principio de la ley ocurrió en el cielo, lo cual confirma su existencia anterior a la creación de la tierra. White afirma en Patriarcas y Profetas que Adán y Eva tenían la libertad de elegir y que esta elección era la prueba de lealtad que Dios había establecido. Sin embargo, la desobediencia a este mandato específico sobre el árbol del conocimiento era una violación de los principios de la ley eterna, que exige confianza y obediencia a Dios. En Historia de la Redención, Elena G. de White también señala que la ley de Dios es tan santa como Él mismo, lo que significa que la ley, en su esencia, no es una lista de reglas arbitrarias, sino una representación del carácter de Dios. La obediencia en el Edén estaba en armonía con esta ley moral, y la transgresión de Adán y Eva fue, por lo tanto, una infracción contra esta misma ley moral, aunque no estaba escrita en tablas de piedra en ese tiempo. 3. Apocalipsis 14:12 y 19:10 en el contexto de la ley eterna. Apocalipsis 14:2 menciona a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, lo que conecta directamente con el llamado a la obediencia que se ve en toda la historia de la salvación, desde el Edén hasta el tiempo final. La fidelidad a la ley de Dios y la perseverancia en la fe de Jesús son características fundamentales de los que permanecen leales a Dios en toda época. Apocalipsis 19:10
por otro lado, se refiere al testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Esto confirma que en todas las etapas, el pueblo de Dios ha tenido dirección profética y que el mismo Dios o sus representantes han guiado a su pueblo. En el Edén, esta dirección era cara a cara, sin intermediarios. Adán y Eva no necesitaban un profeta, ya que Dios mismo hablaba con ellos, ofreciendo su ley como guía de vida. 4. El mandato de no comer del árbol y los 10 mandamientos. Aunque el mandato en el Edén fue específico, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, el principio detrás de este mandato está alineado con los 10 mandamientos. Al desobedecer, Adán y Eva no solo desobedecieron una orden específica, sino que también quebrantaron los principios de adoración exclusiva a Dios, la fidelidad y la confianza en su palabra. Eclento 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, lo cual es un reflejo de los 10 mandamientos. Conclusión. En resumen, la ley de Dios existía mucho antes de que el hombre fuese creado, y su propósito eterno es guiar a las criaturas en el camino de la obediencia y la lealtad a Dios. Tanto en el cielo como en la tierra, el principio de esta ley es el mismo, y Adán y Eva, al desobedecer, transgredieron esta ley eterna que regula la moralidad universal. Según Elena G. de White, la ley de Dios no solo existió siempre, sino que es una manifestación de su carácter, y su vigencia continuará a través de los siglos, llamándonos a vivir en armonía con los principios del amor y la lealtad a Dios. Si quieres agregar algo más o profundizar en alguna cita adicional de Elena G. de White, me avisas. Ok, tengo una ilustración. Cuando se construyó la ciudad de Brasilia y se convirtió en la capital de Brasil, antes de que fuera habitada, ya existían las leyes que tenían y que iban a regir a los habitantes de esa ciudad. De igual manera, antes que Dios poblara la creación con algún ser viviente, llámese ángel, querubín o humano, Dios diseñó la ley que regiría la conducta de dichas criaturas, tanto en el universo como particularmente en el planeta Tierra. Hay más información de esto en Historia de la Redención que podríamos utilizar de ser posible. Adelante, profe. Excelente ilustración. La comparación con la construcción de Brasilia como ciudad planificada, donde las leyes ya estaban establecidas antes de que llegaran los habitantes, es una forma poderosa de entender el principio de la ley de Dios antes de la creación de cualquier ser viviente. De igual forma, la ley de Dios existía antes de que Adán y Eva fueran creados y antes de que cualquier otra criatura poblara el universo o la tierra. Esta perspectiva nos ayuda a ver que la ley no es una reacción o algo que surgió después de la creación, sino que es una parte intrínseca del diseño de Dios para todo el universo. Ahora, vamos a profundizar más en esta idea usando los escritos de Elena G. de White, particularmente en Historia de la Redención y otros textos, para iluminar aún más este concepto. 1. La ley eterna en el diseño divino. Elena G. de White, en su obra Historia de la Redención, dice que antes de la creación de la tierra y de los seres vivientes, Dios ya tenía establecida una ley que regiría las relaciones en el universo. Esta ley no fue algo que surgió después de la creación, sino que fue un principio fundamental que existía desde la eternidad. En el capítulo sobre la rebelión de Lucifer, White explica cómo la ley de Dios no solo regulaba la vida de las criaturas en el cielo, sino que también estaba destinada a ser la ley de todo el universo. La ley de Dios es eterna y no cambia. No fue introducida después de la creación de la tierra, sino que ya existía en el principio,
y fue la base sobre la cual se organizó la creación. Esta ley, al ser un reflejo del carácter de Dios, estaba destinada a guiar la conducta de todos los seres creados. Historia de la redención. La ley de Dios antes de la creación del hombre. Esta idea de la ley eterna se extiende más allá del ámbito de la tierra. Según Elena G. de White, cuando Dios creó el universo, su ley ya existía para guiar a todas las criaturas, tanto angélicas como humanas. Incluso antes de que Adán y Eva llegaran al Edén, la ley ya estaba establecida en el corazón de las criaturas inteligentes, como los ángeles y Lucifer. Antes de que Adán y Eva fueran creados, ya existían principios morales que gobernaban el universo. La desobediencia de Lucifer, y luego de Adán y Eva, no fue una cuestión de ignorancia, sino de una transgresión consciente contra los principios divinos que estaban claros para ellos desde el principio. Patriarcas y profetas. La ley y la libertad de elección. En cuanto al libre albedrío, un aspecto esencial del diseño de Dios, Witt también señala que la libertad para elegir es parte de la ley. Esta libertad no es un permiso para hacer lo que se quiera, sino la capacidad de elegir entre el bien y el mal. En el caso de Adán y Eva, su obediencia a la ley de Dios en el Edén reflejaba su respeto y amor hacia el Creador, mientras que su desobediencia fue una elección consciente de rechazar ese amor. Dios creó a los seres humanos con libre albedrío y les dio la opción de obedecer su ley o desobedecerla. La obediencia a la ley de Dios era un reflejo de su amor y confianza en Él, mientras que la desobediencia era un acto de rebelión. Historia de la redención, 43. La ley y la creación del Edén. El Edén, en el plan divino, fue un lugar perfecto donde Adán y Eva vivían en comunión directa con Dios, y donde la ley de Dios era la base para su relación con Él y entre sí. La ley estaba diseñada para proteger esa armonía perfecta y para guiar a los seres humanos a vivir en unidad con el Creador. En el Edén, Dios les dio a Adán y Eva una ley perfecta, que estaba basada en principios de amor y justicia. La obediencia a esa ley les permitiría vivir en paz, armonía y bienestar, pero la transgresión traería como consecuencia el caos y la muerte. Patriarcas y Profetas, página 50. 5. Paralelismo con el universo. Lo interesante de la comparación que mencionas con la ciudad de Brasilia es que, al igual que en el caso de la ciudad, donde la ley estaba establecida antes de que los habitantes llegaran, la ley de Dios estaba también escrita, por decirlo de alguna manera, antes de que el universo fuera creado. No fue una ley impuesta sin base, sino una ley natural y justa que reflejaba el carácter de Dios y que no solo regiría a la humanidad, sino también a todas las criaturas del universo. La ley de Dios fue la base de la creación, y su principio de amor y justicia nunca cambiará. La transgresión de esta ley por parte de Lucifer y Adán y Eva no fue un error, sino una rebelión consciente que trajo consecuencias universales. Historia de la Conclusión. Página 70. En resumen, como bien dices, la ley de Dios existía antes de la creación de cualquier ser viviente. Esta ley, al igual que las reglas que rigen una ciudad planificada como Brasilia, estaba diseñada para guiar a las criaturas de Dios en el camino de la armonía con Él y con los demás. La desobediencia de Lucifer y luego de Adán y Eva no fue un accidente, sino una transgresión consciente contra una ley eterna, la cual es la base para el orden y la paz en el universo. Como muestra Elena G. de White en Historia de la Redención, esta ley no solo está presente en la creación de la tierra, sino que es un principio eterno que refleja el carácter mismo de Dios y ha sido la guía de todos los seres creados. Si quieres agregar algún otro punto o continuar desarrollando más, me avisas. Creo que llegamos al momento en el que tenemos que hacer un resumen y, además del resumen, presentar las preguntas finales de reflexión, trabajar sobre las preguntas de reflexión que ya hemos mencionado, pero creo que han surgido nuevas preguntas de reflexión que podemos agregar a la lista que ya tenemos. Sería bueno agregar por lo menos 3 preguntas más y cerrar, como siempre, con la conclusión.
Perfecto. Vamos a trabajar en el resumen, agregar las preguntas finales de reflexión y concluir de forma clara y poderosa. A continuación, te propongo cómo podríamos estructurarlo. Resumen. En esta primera etapa de la historia del pueblo de Dios, comenzamos con el relato de la creación y el jardín del Edén. Dios, en su sabiduría y amor, diseñó la creación perfecta y estableció una ley que debía regir las relaciones tanto en el cielo como en la tierra. Esta ley no surgió después de la creación, sino que fue establecida antes de que existieran los seres creados, como parte del diseño divino para mantener el orden y la armonía en todo el universo. Adán y Eva, al ser creados a imagen de Dios, tenían libre albedrío, lo que les otorgaba la capacidad de elegir entre obedecer a Dios o desviarse de su voluntad. Sin embargo, la ley no era solo un conjunto de normas, sino una guía para vivir en armonía con el Creador y con los demás. La transgresión de esta ley por parte de Lucifer en el cielo y luego de Adán y Eva en el Edén mostró las trágicas consecuencias de la desobediencia, pero también la profunda necesidad de restauración y reconciliación con Dios. La ley que regía el universo, reflejando el carácter de Dios, es la misma que Moisés recibió en las tablas de piedra y que sigue siendo relevante hoy para los creyentes. En todo momento de la historia, la ley de Dios permanece inmutable y eterna, guiando a su pueblo y mostrando el camino hacia la vida eterna. Preguntas de reflexión. Ya hemos mencionado algunas preguntas, pero ahora podemos agregar algunas más para ayudar a profundizar en el tema. 1. ¿Qué significa para ti el hecho de que Dios haya creado al ser humano a su imagen y le haya dado libre albedrío? 2. ¿Cómo puedes aplicar esta lección de confianza y obediencia en tu relación diaria con Dios? 3. Si la ley de Dios existió antes de la creación, ¿cómo puedes comprender su importancia en tu vida hoy? 4. ¿De qué manera la ley de Dios refleja su carácter de amor, justicia y santidad? 5. ¿Qué podemos aprender de la transgresión de Lucifer y Adán y Eva en cuanto al uso del libre albedrío y las consecuencias del pecado? 6. En un mundo donde las normas cambian constantemente, ¿cómo podemos encontrar seguridad y esperanza en la ley eterna de Dios? 7. ¿Qué significa para ti el hecho de que la ley de Dios no es solo un conjunto de reglas, sino una guía para vivir en armonía con Él y con los demás? 8. ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor y obediencia a Dios a través del cumplimiento de su ley hoy? La historia de la creación y el jardín del Edén nos muestra que desde el principio, Dios estableció una ley eterna para guiar la conducta de sus criaturas. Esta ley refleja su carácter perfecto y es el fundamento de la armonía y el orden en el universo. El libre albedrío otorgado a Adán y Eva y a todos los seres humanos les dio la libertad de elegir obedecer o desobedecer, pero con esa libertad viene una gran responsabilidad. El pecado de Lucifer y luego el de Adán y Eva demostraron que la desobediencia a la ley de Dios trae consecuencias profundas, no solo para el individuo, sino para todo el universo. Sin embargo, la gracia de Dios ofrece la restauración y a través de su ley, Él sigue guiando a su pueblo hacia la vida eterna. Hoy, la ley de Dios sigue siendo el medio por el cual podemos vivir en armonía con Él, y es una manifestación de su amor, justicia y misericordia. Al reflexionar sobre estas verdades, somos llamados a aplicar en nuestras vidas los principios de confianza, obediencia y amor hacia el Creador, recordando siempre que la ley de Dios es un camino de vida y bendición, no solo para el pueblo de Israel en el pasado, sino para cada uno de nosotros hoy. Con este enfoque, hemos cubierto los puntos principales, añadido nuevas preguntas de reflexión y cerrado con una conclusión que resalta la relevancia de la ley de Dios desde la creación hasta nuestros días. Si deseas hacer algún ajuste o agregar algo más, avísame. El Ministerio Conéctate a Jesús quiere invitarles a que nos acompañen en esta serie en la que estamos conmemorando los 180 años del despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin, combinado con la entrada de Cristo en el lugar santísimo en el santuario celestial, además del inicio del juicio investigador. Queremos invitarles para que nos acompañen en el video 102 que estaremos grabando con
con el contenido de lo que ocurre en la segunda etapa del pueblo de Dios, o sea, una vez que Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén. Vamos a decir lo que ocurrió después de la caída, para ser un poquito más suave, y veremos qué pasa con esta etapa que comienza con Set y termina con el diluvio, Noé y el diluvio. Veremos qué ocurre en esta segunda etapa del pueblo de Dios. En el video 102 estaremos estudiando eso el día de mañana. Por hoy no me queda más que recordarles que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia y al Espíritu Santo, todos juntos, rumbo al cielo. Profe, palabras finales y la invitación para que nos acompañen el día de mañana cuando estaremos grabando el video 102. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición que estén invitando a todos a seguir esta serie tan importante! Aquí tienes una sugerencia para las palabras finales y la invitación. Palabras finales del profe. Qué privilegio ha sido estudiar juntos este precioso tema sobre la creación, la ley de Dios y el principio de la historia del pueblo de Dios. Nos hemos adentrado en las lecciones que nos deja este primer capítulo de la Biblia, viendo cómo la ley divina no solo es eterna, sino también una guía fundamental para vivir en armonía con nuestro Creador. Sin duda, al reflexionar sobre el libre albedrío, la obediencia y el amor de Dios, cada uno de nosotros es llamado a seguir el ejemplo de confianza y fidelidad que nos dan los primeros seres humanos y el mismo Cristo. Y es que, como bien hemos recordado, Dios nos llama, nos capacita y nos acompaña en cada paso del camino. A través de la Biblia y el Espíritu Santo, somos guiados hacia la vida eterna. Queridos amigos, este viaje de aprendizaje y reflexión no ha hecho más que comenzar. Invitación. Así que no se pierdan el próximo video, el video 102, en el que continuaremos con esta fascinante serie, abordando la segunda etapa del pueblo de Dios, desde la caída de Adán y Eva hasta el diluvio de Noé. Estaremos profundizando en lo que ocurrió después de ese momento crucial de la historia humana, explorando cómo Dios siguió guiando a su pueblo a pesar de la caída y el pecado. Les invitamos a acompañarnos mañana a las 8 a.m. hora de Panamá, donde seguiremos aprendiendo y creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente y les esperamos con los brazos abiertos en el próximo video. Cierre. Recuerden siempre, como nuestro lema dice, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos, rumbo al cielo. Amén. Nos vemos mañana. Así mañana, se cierra el mensaje invitando a todos a seguir el próximo video y resaltando el propósito de la serie. Si hay algo más que te gustaría ajustar, dime. Gracias, profe. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU les recuerdan que estaremos mañana a las 8 de la mañana con la siguiente parte de esta serie que apenas comienza. Las etapas del pueblo de Dios. Son 8 las etapas del pueblo de Dios, desde el Génesis hasta el presente. Hoy hemos visto apenas los detalles de la primera etapa y ya nos hemos gozado con la explicación de la ley. Creo que está claro que la ley es eterna. Creo que está claro que Adán y Eva, al igual que Lucifer en el cielo, tenían conocimiento de la misma ley que se le entregó a Moisés en tablas de piedra. ¿Por qué? Por lo ya dicho. La ley es el carácter de Dios. La ley refleja el carácter de Dios y sus principios. Gracias. Gracias por... Les recomendamos el libro Historia de la Redención de Elena G. de White, que ha sido nuestro libro texto después de la Biblia. Gracias, Señor, le damos por habernos acompañado en este análisis de la primera etapa del pueblo de Dios desde el momento de su creación.
Oramos, buen Dios, para que podamos avanzar en este proyecto y que la serie pueda llegar a su final con éxito, preparándonos y capacitándonos para que sigamos creciendo en espíritu y en verdad. En mi nombre y en el nombre de todos los que conformamos el Ministerio Conéctate a Jesús, queremos darle las gracias también a la tecnología, al equipo humano que está detrás de la tecnología, por permitirnos utilizarla sin ningún reparo y sin ningún costo. Gracias. Gracias, Señor, por la bendición que es poder trabajar y poder estudiar usando todos los medios tecnológicos a nuestra disposición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La serie Feliz para... Amigos, nos vemos mañana a las 8 de la Vídeo mañana número 142B. con este interesante tema que ahora estamos grabando. Mañana Primero veamos el repaso de la clase anterior. A publicar. Y durante el día estaremos pues viendo el resto hasta donde nos alcancen. La invitación es para que nos acompañen y estén pendientes. Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno Estamos publicando. y su Queremos equipo. saludar Para seminarios y nuestra conferencias hermana solicite una cita en los comentarios. Roxana hasta Cuba. Con gusto lo agendamos de Sabemos manera que gratuita. No tuvo esta noche porque nos informa que se quedó sin luz, sin señal, allá en Cuba, donde ella está, se quedó sin señal, pero que tiene acceso al video gracias a que queda en las redes. Gracias, muchas gracias. Saludo, hermana Roxana, a usted, a su hijo, a su nuera y al resto de la familia, que bien nos gustaría, aunque sea de manera virtual, tenerlos con nosotros y conocerles. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les decimos buenas noches, bendiciones a todos. Bye. La era antediluviana nos pinta un cuadro vívido de la caída de la humanidad en el pecado. Génesis, capítulos 4 al 6, revela un mundo consumido por la maldad. El Señor vio que la maldad del hombre era grande, y que cada intención de su corazón era solo maldad continuamente. Génesis 6, 5. El mundo, una vez un paraíso, se contaminó con violencia y corrupción. La historia de Caín y Abel se erige como un crudo recordatorio de la depravación humana. Este acto de fratricidio reveló las consecuencias mortales de la ira y los celos sin control. La escalada del pecado demuestra la pendiente resbaladiza de la transgresión. Dios proporcionó amplias advertencias y oportunidades para el arrepentimiento. Sin embargo, los corazones de los hombres se habían endurecido y eligieron ignorar las súplicas divinas de justicia. Aunque los 10 mandamientos aún no estaban grabados en piedra, los principios de la ley de Dios eran conocidos durante la era antediluviana. Esta ley no escrita, transmitida oralmente desde Adán, proporcionó una brújula moral para la humanidad. La historia de Caín y Abel proporciona un ejemplo convincente de esta ley no escrita en acción. El asesinato de Caín a su hermano fue una clara violación del mandato de Dios contra el asesinato. El castigo posterior de Caín subraya la existencia y las consecuencias de transgredir esta ley no escrita. La ley no escrita abarcaba principios de justicia, misericordia y amor. El desprecio generalizado por estos principios contrasta fuertemente con las vidas justas de Enoc y Noé. La era antediluviana sirve como un poderoso recordatorio de que las leyes de Dios están arraigadas en su carácter inmutable. En medio de la oscuridad del mundo antediluviano, Enoc y Noé se destacan como faros de justicia. Estos hombres eligieron caminar fielmente con Dios, contrastando con la maldad que los rodeaba. Caminando con Dios, encontré verdadera satisfacción en la comunión íntima con el Creador. La vida de Enoc, aunque breve, demostró el poder transformador de una vida entregada a Dios. A pesar del ridículo, permanecí fiel. Dios me equipó para la misión. Noé, elegido para construir el arca, personifica la obediencia y la perseverancia. Tanto Enoc como Noé enfrentaron burlas por su compromiso con Dios, pero se mantuvieron firmes. Sus historias nos desafían a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando no es popular.
La era antediluviana tiene una profunda relevancia para nosotros hoy. La decadencia moral y espiritual de esa era encuentra sus ecos en el mundo que nos rodea. Al igual que en los días de Noé, vivimos en un mundo inundado de maldad e indiferencia hacia Dios. La búsqueda del placer, el poder y las posesiones ha reemplazado la búsqueda de la justicia. El mundo antediluviano sirve como un espejo reflejando las posibles consecuencias de nuestras decisiones. Las historias de Enoc y Noé ofrecen esperanza en medio de la oscuridad. Nos recuerdan que incluso en tiempos corruptos, Dios busca atraer a la humanidad de vuelta a sí mismo. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿escucharemos las advertencias del pasado y elegiremos el camino de la justicia? Si buscas crecer espiritualmente, necesitas escuchar esto. ¿Listos para una conexión más profunda con Cristo? Este resumen de la clase 142A se trata de introspección y crecimiento. Hemos enfatizado la evaluación de los frutos que producimos en nuestra vida diaria, asegurándonos de que reflejen una conexión genuina con Cristo, evidente en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Este programa no es solo entretenimiento, es una herramienta formativa diseñada para ayudarte a crecer espiritual, emocional, mental y físicamente, con la espiritualidad como eje central que guía todas las demás dimensiones. Recuerda, Dios es un Dios de orden. Cuando llama, equipa; cuando envía, acompaña. Esta seguridad significa que cada paso tomado en fe está respaldado por su presencia y guía. Jesús enseñó en Mateo 6:33 a buscar primero el reino de Dios y su justicia, asegurando que todo lo demás en la vida se acomodará en su lugar. No pierdas tiempo en actividades que no te edifican. Dedícalo a conocer a Cristo más profundamente, presentándole tus inquietudes y permitiendo que el Espíritu Santo te transforme. Reflexiona sobre estas 3 preguntas. ¿Qué frutos estoy produciendo? ¿Cómo estoy usando mis recursos para glorificar a Dios? ¿Estoy realmente conectado a Jesús en todas las áreas de mi vida? Este programa te invita a dejar que el Espíritu Santo guíe y obre en cada dimensión de tu vida. Cuando nuestra vida espiritual se alinea con Dios, los aspectos físicos, mentales y emocionales se transforman naturalmente. Mateo 6:33 es nuestra promesa. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Sigamos creciendo en Cristo y dando frutos de arrepentimiento y transformación. Bendiciones, y nos vemos en la clase 142B. Vídeo número 142B. Primero veamos el repaso de la clase anterior. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El jardín del Edén, un lugar de paz y belleza impresionante. Fue aquí donde Dios creó a Adán, soplándole vida y poniéndole dentro un anhelo de compañía. Adán caminaba con Dios, su comunión ininterrumpida, pero luego vino la caída, una separación de lo divino. Sin embargo, incluso ante la desesperación, Dios ofreció una promesa de redención, de un Salvador que cerraría el abismo entre la humanidad y la divinidad. Enoc caminó con Dios, su fe un faro en un mundo cada vez más oscuro. Vivió una vida tan alineada con lo divino que fue llevado directamente al cielo, un testimonio del poder de la fe inquebrantable. Luego vino Noé, un hombre justo elegido para preservar a la humanidad de un mundo consumido por el pecado. Construyó el arca, un símbolo de esperanza y obediencia, un testimonio de su fe inquebrantable en las promesas de Dios.
Abraham, el padre de la fe, escuchó el llamado de Dios y obedeció. Dejó su hogar, su seguridad, para seguir un camino trazado por lo divino. Dios le prometió una nación, descendientes tan numerosos como las estrellas. La fe inquebrantable de Abraham, frente a lo desconocido, es un testimonio del poder de confiar en las promesas de Dios. Se convirtió en el padre de una nación elegida para llevar la luz de la verdad de Dios. Moisés, elegido por Dios, sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. El Éxodo se erige como un poderoso símbolo de la liberación de Dios, su compromiso inquebrantable con aquellos que le claman. Entregó los 10 mandamientos, una brújula moral para la humanidad, un reflejo de su carácter divino. Estas leyes, grabadas en piedra, se convirtieron en el fundamento de una sociedad justa y recta. David, un pastorcillo, se convirtió en un poderoso rey, elegido por Dios para guiar a su pueblo. Estableció un reino, una dinastía que apuntaba hacia la venida del Mesías. Sin embargo, incluso en tiempos de triunfo, la oscuridad amenazaba. Los profetas, voces de Dios, se levantaron para desafiar la injusticia y llamar al pueblo de regreso a la fidelidad del pacto. Hablaron de un Mesías venidero, un rey que reinaría con justicia y rectitud. Y entonces, en la plenitud del tiempo, vino Jesús. Nacido en un humilde establo, el Rey de Reyes entró en nuestro mundo. Vivió una vida perfecta, llena de gracia y verdad, y se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de la humanidad. En la cruz, cargó con el peso de nuestras transgresiones, cerrando la brecha entre nosotros y Dios. Él es la máxima expresión del amor de Dios. La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Venció a la muerte, ofreciendo el regalo de la vida eterna a todos los que creen. Sus discípulos, llenos del Espíritu Santo, difundieron el mensaje de salvación por todo el mundo. Se enfrentaron a la persecución, las dificultades e incluso la muerte, pero su fe nunca flaqueó. La iglesia primitiva, fortalecida por el Espíritu Santo, creció rápidamente, difundiendo el mensaje de esperanza y salvación. Compartieron la buena nueva de Jesucristo, un mensaje de amor, perdón y vida eterna. A pesar de enfrentar oposición, se mantuvieron firmes en su misión de compartir el Evangelio con el mundo. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, me maravillé con gran admiración. Apocalipsis 17:6. Estas poderosas palabras del libro del Apocalipsis presagian la intensa persecución que enfrentó la iglesia cristiana primitiva. Desde el siglo I en adelante, los seguidores de Jesús enfrentaron oposición y violencia. El Imperio Romano, con sus creencias paganas, veía el cristianismo como una amenaza. Una de las persecuciones más brutales comenzó bajo el emperador Nerón. Él culpó a los cristianos por el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Muchos fueron torturados y asesinados, a menudo de maneras horribles. Sin embargo, a pesar de la amenaza constante, la iglesia continuó creciendo. La fe se extendió como la pólvora, impulsada por el coraje y la convicción de sus creyentes. Las historias de estos primeros mártires se convirtieron en una fuente de inspiración para las generaciones venideras. A medida que pasaron los siglos, la Iglesia enfrentó un tipo diferente de desafío. El Imperio Romano, una vez perseguidor, abrazó el cristianismo. Para el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Este cambio en el poder, aunque aparentemente positivo, provocó un lento declive. La Iglesia, una vez perseguida y humilde, comenzó a acumular riqueza e influencia. Los líderes, más preocupados por el poder que por la piedad, se desviaron de las sencillas enseñanzas de Jesús. La Biblia, una vez la única autoridad, se complementó con doctrinas y tradiciones hechas por el hombre. La venta de indulgencias, el perdón de los pecados a cambio de dinero, se convirtió en una práctica común. Esta corrupción dentro de la Iglesia marcó un periodo oscuro en su historia. A pesar de la oscuridad espiritual que había caído, la luz de la fe nunca se apagó por completo.
A lo largo de la Edad Media, el Espíritu Santo continuó trabajando en los corazones de las personas. Hombres y mujeres, anhelando un regreso a la pureza de la Iglesia primitiva, comenzaron a desafiar el status quo. Uno de esos hombres fue Martín Lutero, un monje alemán que inició la Reforma Protestante en el siglo XVI. Lutero, indignado por la corrupción que vio dentro de la Iglesia, desafió valientemente la autoridad del Papa. Hizo hincapié en la Biblia como la única fuente de autoridad religiosa y la doctrina de la salvación por gracia solo a través de la fe. Las acciones de Lutero encendieron una tormenta de controversia, lo que llevó a una división dentro de la Iglesia y al nacimiento del protestantismo. La historia de la Iglesia cristiana primitiva es un testimonio del poder perdurable de la fe. Desde las llamas de la persecución hasta las profundidades de la corrupción, la Iglesia perseveró. Fue sostenida por el Espíritu Santo y la fe inquebrantable de sus seguidores. Los primeros cristianos, como el apóstol Pablo, que escribió desde la prisión, encontraron fuerza y esperanza en sus creencias. Su ejemplo sirve como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede triunfar. El viaje de la Iglesia, con sus pruebas y triunfos, continúa hasta el día de hoy. Es un viaje marcado tanto por la fragilidad de la humanidad, como por el poder perdurable del mensaje del Evangelio. El año 1844 fue importante para un grupo llamado los Milleritas. Eran seguidores de William Miller. Él predicaba que Jesús regresaría en 1844. Mucha gente estaba emocionada, esperaban a Jesús. El 22 de octubre de 1844 llegó y pasó. Jesús no regresó. Los Milleritas estaban devastados. Esto se conoció como el Gran Chasco. Algunas personas perdieron la fe. Otros querían entender qué pasó. Buscaron en la Biblia, oraron, querían saber el plan de Dios. Este tiempo de prueba los ayudó a crecer. Aprendieron a confiar aún más en la palabra de Dios. Un descubrimiento fue sobre el sábado. La Biblia dice que debemos recordar el sábado. Dice que lo guardemos santo. Esto significa apartar el séptimo día de la semana para descansar y adorar. Los Milleritas se dieron cuenta de que esto era importante. Estudiaron los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento es sobre el sábado. Dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Los Milleritas aceptaron esto. Comenzaron a guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Esto los diferenció de otras iglesias. La mayoría de las iglesias adoraban el domingo, el primer día de la semana. Los Milleritas creían que la Biblia era clara. Querían seguir la palabra de Dios completamente. Durante este tiempo, una joven llamada Elena G. de White jugó un papel clave. Ella tenía visiones. Estas visiones La serie Feliz para siempre. El Señor vio que la maldad del hombre era grande, y que cada intención de su corazón moral y espiritual estará en su lugar. De la profecía de Daniel 8. Las estrellas. La fe inquebrantable de Abraham.
Y vi a la mujer ebria de la sangre. Se convirtió en una práctica común. El año 1844 el cristianismo se convirtió. José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El jardín del Edén, un lugar de paz y belleza impresionante. Fue aquí donde Dios creó a Adán, soplándole vida y poniéndole dentro un anhelo de compañía. Adán caminaba con Dios, su comunión ininterrumpida, pero luego vino la caída, una separación de lo divino. Sin embargo, incluso ante la desesperación, Dios ofreció una promesa de redención, de un Salvador que cerraría el abismo entre la humanidad y la divinidad. Enoc caminó con Dios, su fe un faro en un mundo cada vez más oscuro. Vivió una vida tan alineada con lo divino que fue llevado directamente al cielo. Un testimonio del poder de la fe inquebrantable. Luego vino Noé, un hombre justo elegido para preservar a la humanidad de un mundo consumido por el pecado. Construyó el arca, un símbolo de esperanza y obediencia, un testimonio de su fe inquebrantable en las promesas de Dios. Abraham, el padre de la fe, escuchó el llamado de Dios y obedeció. Dejó su hogar, su seguridad, para seguir un camino trazado por lo divino. Dios le prometió una nación, descendientes tan numerosos como las estrellas. La fe inquebrantable de Abraham, frente a lo desconocido, es un testimonio del poder de confiar en las promesas de Dios. Se convirtió en el padre de una nación elegida para llevar la luz de la verdad de Dios. Moisés, elegido por Dios, sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. El Éxodo se erige como un poderoso símbolo de la liberación de Dios, su compromiso inquebrantable con aquellos que le claman. Entregó los 10 mandamientos, una brújula moral para la humanidad, un reflejo de su carácter divino. Estas leyes, grabadas en piedra, se convirtieron en el fundamento de una sociedad justa y recta. David, un pastorcillo, se convirtió en un poderoso rey, elegido por Dios para guiar a su pueblo. Estableció un reino, una dinastía que apuntaba hacia la venida del Mesías. Sin embargo, incluso en tiempos de triunfo, la oscuridad amenazaba. Los profetas, voces de Dios, se levantaron para desafiar la injusticia y llamar al pueblo de regreso a la fidelidad del pacto. Hablaron de un Mesías venidero, un rey que reinaría con justicia y rectitud. Y entonces, en la plenitud del tiempo, vino Jesús. Nacido en un humilde establo, el Rey de Reyes entró en nuestro mundo. Vivió una vida perfecta, llena de gracia y verdad, y se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de la humanidad. En la cruz, cargó con el peso de nuestras transgresiones, cerrando la brecha entre nosotros y Dios. Él es la máxima expresión del amor de Dios. La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Venció a la muerte, ofreciendo el regalo de la vida eterna a todos los que creen. Sus discípulos, llenos del Espíritu Santo, difundieron el mensaje de salvación por todo el mundo. Se enfrentaron a la persecución, las dificultades e incluso la muerte, pero su fe nunca flaqueó. La iglesia primitiva, fortalecida por el Espíritu Santo, creció rápidamente, difundiendo el mensaje de esperanza y salvación. Compartieron la buena nueva de Jesucristo, un mensaje de amor, perdón y vida eterna. A pesar de enfrentar oposición, se mantuvieron firmes en su misión de compartir el Evangelio con el mundo. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, me maravillé con gran admiración. Apocalipsis 17:6. Estas poderosas palabras del libro del Apocalipsis presagian la intensa persecución que enfrentó la iglesia cristiana primitiva. Desde el siglo I en adelante, los seguidores de Jesús enfrentaron oposición y violencia,
El Imperio Romano, con sus creencias paganas, veía el cristianismo como una amenaza. Una de las persecuciones más brutales comenzó bajo el emperador Nerón. Él culpó a los cristianos por el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Muchos fueron torturados y asesinados, a menudo de maneras horribles. Sin embargo, a pesar de la amenaza constante, la Iglesia continuó creciendo. La fe se extendió como la pólvora, impulsada por el coraje y la convicción de sus creyentes. Las historias de estos primeros mártires se convirtieron en una fuente de inspiración para las generaciones venideras. A medida que pasaron los siglos, la Iglesia enfrentó un tipo diferente de desafío. El Imperio Romano, una vez perseguidor, abrazó el cristianismo. Para el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Este cambio en el poder, aunque aparentemente positivo, provocó un lento declive. La Iglesia, una vez perseguida y humilde, comenzó a acumular riqueza e influencia. Los líderes, más preocupados por el poder que por la piedad, se desviaron de las sencillas enseñanzas de Jesús. La Biblia, una vez la única autoridad, se complementó con doctrinas y tradiciones hechas por el hombre. La venta de indulgencias, el perdón de los pecados a cambio de dinero, se convirtió en una práctica común. Esta corrupción dentro de la Iglesia marcó un periodo oscuro en su historia. A pesar de la oscuridad espiritual que había caído, la luz de la fe nunca se apagó por completo. A lo largo de la Edad Media, el Espíritu Santo continuó trabajando en los corazones de las personas. Hombres y mujeres, anhelando un regreso a la pureza de la Iglesia primitiva, comenzaron a desafiar el status quo. Uno de esos hombres fue Martín Lutero, un monje alemán que inició la Reforma Protestante en el siglo XVI. Lutero, indignado por la corrupción que vio dentro de la Iglesia, desafió valientemente la autoridad del Papa. Hizo hincapié en la Biblia como la única fuente de autoridad religiosa, y la doctrina de la salvación por gracia solo a través de la fe. Las acciones de Lutero encendieron una tormenta de controversia, lo que llevó a una división dentro de la Iglesia y al nacimiento del protestantismo. La historia de la Iglesia cristiana primitiva es un testimonio del poder perdurable de la fe. Desde las llamas de la persecución hasta las profundidades de la corrupción, la Iglesia perseveró. Fue sostenida por el Espíritu Santo y la fe inquebrantable de sus seguidores. Los primeros cristianos, como el apóstol Pablo, que escribió desde la prisión, encontraron fuerza y esperanza en sus creencias. Su ejemplo sirve como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede triunfar. El viaje de la Iglesia, con sus pruebas y triunfos, continúa hasta el día de hoy. Es un viaje marcado tanto por la fragilidad de la humanidad, como por el poder perdurable del mensaje del Evangelio. El año 1844 fue importante para un grupo llamado los Milleritas. Eran seguidores de William Miller. Él predicaba que Jesús regresaría en 1844. Mucha gente estaba emocionada, esperaban a Jesús. El 22 de octubre de 1844 llegó y pasó. Jesús no regresó. Los Milleritas estaban devastados. Esto se conoció como el Gran Chasco. Algunas personas perdieron la fe. Otros querían entender qué pasó. Buscaron en la Biblia, oraron, querían saber el plan de Dios. Este tiempo de prueba los ayudó a crecer. Aprendieron a confiar aún más en la palabra de Dios. Un descubrimiento fue sobre el sábado. La Biblia dice que debemos recordar el sábado. Dice que lo guardemos santo. Esto significa apartar el séptimo día de la semana para descansar y adorar. Los Milleritas se dieron cuenta de que esto era importante. Estudiaron los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento es sobre el sábado. Dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Los Milleritas aceptaron esto. Comenzaron a guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Esto los diferenció de otras iglesias. La mayoría de las iglesias adoraban el domingo, el primer día de la semana. Los Milleritas creían que la Biblia era clara. Querían seguir la palabra de Dios completamente.
Durante este tiempo, una joven llamada Elena G. de White jugó un papel clave. Ella tenía visiones. Estas visiones dieron guía y dirección al grupo. Sus visiones los ayudaron a entender la Biblia. Una de sus visiones fue sobre el santuario en el cielo. Esto ayudó a explicar lo que sucedió en 1844. También escribió sobre salud y educación. Sus escritos ayudaron a formar las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De las cenizas del Gran Chasco surgió una nueva iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se organizó oficialmente en 1863. Las pruebas del pasado los hicieron más fuertes. Aprendieron a depender de Dios. Estaban comprometidos a compartir el Evangelio. Querían que todos estuvieran listos para el regreso de Jesús. Creían en el poder de la Biblia. También creían en el don de profecía. Los escritos de Elena G. de White continuaron guiándolos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy continúa creciendo. Se encuentran en todo el mundo. Están unidos en sus creencias. Todavía esperan el regreso de Jesús. Comparten las buenas nuevas de su amor y salvación. El legado del Gran Chasco sigue vivo en su compromiso con la palabra de Dios. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com